Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos a punto de iniciar el desarrollo de una lección de Escuela Sabática Más. Queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida y decirte que nos sentimos felices de que este espacio que se ha preparado para el repaso de la lección esté siendo de bendición para tu vida, como lo es para la nuestra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3, titulada Soportar la tentación. Una lección muy interesante que me gustaría introducirla de la siguiente manera. No sé, creo que todos hemos alguna vez leído esos escritos de Homero, la Ilíada de la Odisea, donde se nos habla del caballo de Troya. Algunos dicen que es un mito, algunos dicen que es una realidad, algunos dicen que es una mezcla de las dos cosas. Lo cierto es que en esa batalla de el caballo de Troya, donde los griegos lucharon contra los troyanos, todos nosotros sabemos que mandaron un caballo, un instrumento, ¿verdad? Y entonces ellos, basados en la belleza de ese caballo y tal vez basados en su superstición, pues creyeron que era una ofrenda para su diosa Atenea, así que decidieron introducirlo a su campo, dentro de sus murallas. Y entonces dice la historia que finalmente ellos estaban celebrando y del caballo de Troya bajaron los soldados griegos y abrieron las puertas y entonces aniquilaron a todo el ejército troyano. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a hablar justamente acerca de la tentación, de cómo es que Satanás prepara tentaciones para acabar con la vida de los hijos de Dios, los hijos fieles de Dios. Y quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que el enemigo tiene sus propios caballos de Troya. Están parados justamente delante de nuestra mente y delante de nuestro corazón. Nuestra decisión será si les abrimos, si los dejamos entrar. Porque si nosotros permitimos que esos caballos de Troya entren a nuestra vida, esas tentaciones seguramente nos destruirán. Qué bueno que tenemos a alguien poderoso que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. De eso hablaremos en esta ocasión. Como verás, la lección será práctica, pero también muy desafiante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Y queremos también, como cada semana, darle la bienvenida a nuestros dos amigos de esta mesa, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a esta lección número 3, pastor. Así estamos avanzando en el repaso de la lección y ya viene la lección número 3, que tiene una gran cantidad de asuntos que son muy importantes que los veamos, porque tiene que ver con las tentaciones. Y hay muchas personas que tienen a veces ideas equivocadas en relación a la tentación, y yo creo que esta lección va a dejar todo en claro. Correcto. Una lección muy desafiante. Pastor Abraham, también le damos una cordial bienvenida. ¿Qué te pareció? Gracias. Es una lección de esperanza, creo yo, ¿no? Porque todos hemos pecado, todos pecamos, pero esta lección nos dice cómo es que podemos vencer al pecado. Correcto. ¿Sí? De estar tomados de la mano de Dios, y entonces Dios nos ofrece la victoria sobre cualquier pecado que sea. Una lección muy práctica, ¿no, pastor? Sí. Muy apropiada para la vida diaria. Así es. Yo creo que esta lección nos va a dar fortaleza para llevar una vida consagrada al Señor. Claro que sí, así sea, pastor. Como cada semana queremos proporcionarles un bosquejo con los 3 puntos principales, a nuestro parecer, de lo que será el desarrollo de la lección. Proporciónanos, pastor Isidro, el primer punto de este. Sí, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la lección de esta semana, tanto la parte del domingo como la parte del lunes hablan de que la tentación no es pecado. Es la primera sección en la cual nosotros podemos dividir la lección. Correcto. A tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería el segundo punto del bosquejo? El segundo punto, pastor, es piensa antes de hablar. Sí, en la vida práctica hablamos de más, hablamos mucho y en un tono y de una forma mal. Yo creo que al repasar esta lección vamos a darnos cuenta que debemos ser tardos para hablar, prontos para oír. Ya lo vamos a ver. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, nacidos de la palabra, que vendría a ser justamente la solución, ¿verdad? Estos dos problemas que acabamos de mencionar. Exacto, me parece que nosotros no estamos siguiendo tanto el orden de la lección, pero sí el orden en que nos parece que viene al final una solución, de la cual también habla la lección, ¿no? Aunque habla un poco antes, nosotros lo estamos poniendo al final porque es la solución. Correcto. No hay otra manera de que nosotros en un momento determinado podamos pensar antes de hablar, ni hay otra manera
en que en un momento determinado nosotros podamos hacer frente a la tentación. Claro, más que nacidos en la palabra. Nacidos de la palabra es la única, yo no encuentro otra manera. Y revestidos de la armadura. Sí, esa es la única forma. Claro que sí. Si les parece bien, entonces, para todos los que siguen este repaso, este bosquejo, vamos a proporcionar nuevamente el punto número 1, es la tentación no es pecado, domingo y lunes. El segundo punto, piensa antes de hablar, que sería la parte del miércoles, y nacidos de la palabra, que vendría a ser la parte del martes y del jueves. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta lección número 3, soportar la tentación. Ya regresamos. Estamos listos para el desarrollo de la lección número 3, soportar la tentación. Y no queremos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Te pedimos que nos acompañes en esta oración. Cariñoso Padre, gracias porque nos tienes aquí, listos para el repaso de esta lección número 3. Hablaremos de una parte muy importante, Señor, la tentación. Ayúdanos a través de tu palabra a entender cómo manejarla, cómo enfrentarla, pero también tomados de la mano de quien podemos ganarle la victoria. Y sabemos que es solamente tomados de tu mano. Bendícenos, Señor, que el repaso pueda ser claro y edificante para nuestra vida y para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, antes de iniciar, si les parece bien, vamos a mandar algunos saludos. Agradecemos a todas las personas que siguen este repaso y nos escriben de repente algún correo y nos gustaría mandarles un saludo. Pastor Abraham, ¿tienes algún saludo? Sí, pastor, queremos saludar muy calurosamente y con mucho cariño a los hermanos de Valparaíso y de Villa del Mar en Chile, pastor. Que Dios los bendiga y pues que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Y también en la iglesia de Canelones en Uruguay también nos siguen. Muchos saludos para todos ellos. Claro que sí. Gracias, pastor. Pastor Isidro, ¿algún saludo? Bueno, hay que mandar saludos muy cariñosos y muy calurosos a nuestros hermanos de Lomas de Zamora, de San Juan, Córdoba y de Buenos Aires en Argentina. Qué bueno, hermanos, que este repaso les sirve de bendición, así como también para nosotros. Y juntos, pues estudiamos la palabra del Señor. Claro que sí. Pues estuve en una reunión y las esposas de pastores nos dijeron que también ven el repaso, que les mandemos un saludo. Un saludo para todas las esposas de pastores, no tan solo de nuestra asociación, claro, sino de todo el país y yo creo que de todos los países donde hay iglesia adventista. Claro que sí, ¿no? Y también me gustaría mandar saludos, nos han escrito de Obregón, Sonora, de Tepache, Sonora, de Barquisimeto, Colombia, de Carabobo, Venezuela, y a la iglesia de Cuautla, en el centro de Cuautla, pastor, la iglesia centro, también nos ven por allí, y qué bueno que este repaso esté siendo de bendición para sus vidas. Ojalá que pues el Señor permita que sigamos grabando este repaso y sea de bendición. Bien, vamos a comenzar entonces, si les parece bien, con el desarrollo de esta lección. Vamos con el primer punto, que es la tentación no es pecado. Pastor Abraham, Pastor Isidro, la lección, el autor de la lección nos deja claro que Dios no es el autor, Dios no es la fuente de tentación, Él no tienta a nadie, eso dice también la palabra, pero pastor, la tentación es algo con lo que siempre tenemos que estar luchando. Sí, mientras nosotros vivamos en este mundo de pecado, tendremos que estar enfrentando la tentación. Pero la lección es muy clara y me parece que eso debiésemos hacerlo bien claro para los hermanos. La tentación en sí nunca será pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado cuando salió al desierto y va el tentador y le pone tres deseos que cualquiera podría tomarlos. Y sin embargo Él se mantiene fiel, nuestro Señor Jesucristo. Así que la tentación en sí no es pecado. El pecado es ceder a la tentación.
Es ahí donde nos metemos en un problema muy hondo, ¿no? No importa cuántas tentaciones se nos pongan enfrente, nunca nos obligarán a hacerlas. En otras palabras, nadie nos obliga a pecar. El tentador pone la tentación, pero finalmente nosotros decidimos hacer o no hacer. Y me parece que es una de las cosas que la lección de esta semana resalta, ¿no? Con Eva y Adán, pastor, sobre todo con Eva, mirar el árbol no era pecado. No. Mirar el árbol no era pecado. Ahora, nosotros sí depende de lo que miremos, pero en aquellos días ella estaba viendo un árbol que era diferente a los demás árboles, pero finalmente era un árbol. ¿Cuál era la diferencia? El fruto. Pero en sí mirarlo no era el problema. El problema es que ella se queda ante la tentación, empieza a codiciar, ve la tentación, observa la tentación, crea un deseo en su corazón por extender la mano y tomar el fruto de la tentación. Pero si nosotros lo vemos así, llano, así como decimos, sin ponerle nada más, ninguna cosa, la serpiente nunca obligó a Eva para que lo hiciera. Una decisión personal. La serpiente pone la tentación y dice algunas cosas ahí que son agradables, ¿no? Seréis como Dios. Oye, wow, voy a ser como Dios, como el que me hizo. Voy a ser igual que Él. Pues yo quiero ser igual que Él. No moriréis. Ahorrándome muchas cosas. Y de todos modos no vas a morir, porque Dios dijo, pero no vas a morir. Así que ahí está la tentación, pero tampoco le obligó, ¿verdad? La serpiente no se le fue al cuello y le empezó a apretar ahí el cuello. ¿Sabes qué? Tienes que ceder, estira la mano. Pues no, tenemos que ser honestos en eso. Estaba la tentación, estaba ahí el tentador mezclando su voz con lo que el Creador les había dicho, pero no le obligó a pecar. Todo fue una decisión. Como nosotros. Aquí se nos presenta un problema grande, creo yo, pastor. Porque somos pecadores. La naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Y el mal que reside en nosotros es la cuna misma de la tentación. Uh-huh. Por eso Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Okay. Cuando somos tentados, la tentación nunca viene de Dios. Correcto. Okay. Eso hay que dejarlo claro. Eso hay que dejarlo claro. Dios no tienta a nadie. Okay. Y el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Es decir, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? El pecado fue a todos sus descendientes, nos llega a nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa, y dentro de nuestra naturaleza pecaminosa hay muchas cosas malas que deseamos, que queremos, que acariciamos, nos gusta. Bueno, ahí está la cuna de la tentación, porque nos gusta lo malo. Y cuando nosotros queremos hacer eso malo, tener esa sensación agradable de satisfacer ese deseo, estamos engendrando pecado. Uh-huh. Y entonces, de eso se trata esta lección. Ahí está lo malo, está dentro de nosotros lo malo. Nosotros, al alimentar esos deseos malos, engendramos pecado. Ya la línea para la acción es muy delgada. Así, pobre de nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí está la solución. Creo, hermanos que nos ven, que debemos poner atención, porque aquí está el secreto del triunfo, de la victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Amén. Así que la tentación no viene de Dios, uh-huh. ¿Sí? Viene de nosotros mismos. En nosotros mismos está alimentar deseos malos que engendran el pecado, y el pecado pues ya trae otras consecuencias. Correcto. Sí, de hecho las Sagradas Escrituras, para dejar esto en claro, por ejemplo, hay dos textos que me gustaría recordarle a cada uno de los hermanos, que yo sé que todos los conocemos, pero simplemente recordarles. Uno está en San Mateo capítulo número 4 y versículo número 3. Uh-huh. Dice las Sagradas Escrituras: entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Y si leemos el versículo número 1, fíjense, el versículo número 1 todavía lo aclara más. Entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Así que, ¿quién es el que tiente? Es el diablo. Pues el diablo. ¿Qué dice Santiago? Que el problema es que nosotros tenemos cierta tendencia, ciertas inclinaciones que el diablo también conoce. Deseos malos. Deseos malos. Así que si para algunos el deseo es la música, pues le va a poner música. Si a algunos es la droga, le pone la droga. Si a algunos es el alcohol, les pone alcohol. Él conoce nuestra debilidad. Si algunos son las mujeres. Si a algunos les gusta el dinero, pues el dinero. Entonces, Él pone la tentación, pero tampoco nos obliga. Y por eso es que hay otro texto muy interesante que está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, por eso, yo, no pudiendo esperar más, envié a indagar de vuestra fe. No sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, la tentación viene, porque no hay más. Ya hablamos de que tenemos esa tendencia. Así que la tentación viene. Pero nadie nos va a obligar a pecar. Yo creo que nosotros podemos recordar el caso de José. Ya mencionamos el de Eva, ¿no? Pero el caso de José. Llega la mujer y recordemos, él era un esclavo. ¿Quiénes eran los dueños de José? Pues Potifar y la esposa. Todos los demás eran esclavos. Así que el esclavo tenía que hacer lo que le mandaran sus dueños. Así que la mujer le dice, ¿sabes qué? Duerme conmigo. Cualquier esclavo, ¿qué es lo que debió haber hecho? Pues obedecido. Pues obedecer. Eso me manda mi dueña, porque si no le obedezco me puede castigar. Entonces podría haber justificado el propio pecado que le estaban invitando a hacer. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras, simple y sencillamente, José dijo, ¿cómo haría este mal tan grande y pecaría contra Dios? Cuando uno tiene presente a Dios, es más fácil que pueda vencer la tentación. No por su fuerza, sino por la fuerza que nos da el poder de Dios. Pastor, y yo creo que vale la pena resaltar eso que usted está subrayando. No podemos justificarnos, pastor. No. Porque no. Eva le dijo, bueno, es que la serpiente, ¿no? Adán dijo, Eva la serpiente, y al final de cuentas, pues a lo mejor hasta Dios, ¿verdad? Porque él creó la serpiente. Pastor, siempre tratamos de justificar nuestro pecado. El mismo José pudo haber justificado, bueno, aquí estoy, me forzaron. Pero, pastor, la fidelidad a Dios debe mantenerse. Sí, es que nadie nos está forzando, ¿no? Que nos ponga una pistola atrás o una metralleta, aun cuando nos diga, porque es el caso de José, aun cuando nos diga que podemos nosotros perecer, bueno, la fidelidad a Dios hace que nosotros permanezcamos sin ceder a la tentación, aunque la tentación sea muy agradable, ¿no? Correcto. El pecado nace en la mente, ¿sí? En pensamientos tal vez de desconfianza acerca del carácter de Dios, o pensamientos equivocados, conceptos erróneos acerca de Dios, y sobre todo el racionalizar el pecado, ¿no? Voy a pecar, bueno, sí, es que lo hice por esto, ¿no? Justificando el pecado. Sí. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. En nuestra mente, entonces nosotros debemos de atacar eso desde los pensamientos, y ahorita lo vamos a ver cómo es que lo podemos hacer. Y perdón, y lo que dice el pastor Aaron es muy importante. Tratamos de minimizar el pecado, pero el pecado no se minimiza. El pecado tiene una consecuencia. Y no luchemos contra el pecado en sí, luchemos con lo que hay en nuestra mente. La batalla es contra nosotros. La batalla es contra nosotros mismos, no contra lo que está afuera. Bien, si les parece, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos al segundo punto de esta lección número 3, soportar la tentación. Ya volvemos. Bien, estamos listos para continuar el desarrollo de la lección número 3, soportar la tentación. Ya analizamos el primer punto, quedó claro, hemos hablado acerca de la tentación, que no es pecado. El Señor Jesús, nuestro Dios, no es el autor, y la fuente es el enemigo y nos ataca a través de nuestras debilidades. Pero, Pastor Abraham, Pastor Isidro, hay una segunda tentación. Estamos en terreno de tentaciones ahora, y también se nos habla la lección acerca de la lengua, ¿verdad? De las palabras. Exacto. El escritor, que es Santiago,
Nos dice en el versículo 19 del capítulo 1. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Yo creo que esta es una de las mayores tentaciones de todos los seres humanos. No creo que, puede ser otra, pero es muy, muy difícil que nosotros escuchemos antes de hablar. De hecho, los grandes problemas en la comunicación, en las parejas y entre las personas, es justamente la falta de tiempo y la falta de atención que le ponemos a la persona con la cual nosotros estamos hablando. Generalmente, ¿verdad? Generalmente, puede ser que aquí haya una buena cantidad de hermanos que lo hagan distinto, pero generalmente la persona está pensando en las respuestas que le va a dar a su interlocutor antes de analizar lo que aquel le está diciendo. Entonces nos adelantamos tanto a los hechos que a veces decimos lo que ni siquiera tiene que ver, ¿no? Y por supuesto, Pastor Abraham, la lengua a veces es un instrumento que puede hasta llegar a matar a una persona, ¿no? Sí, yo creo que después vamos a ver lo que Santiago dice acerca de la lengua, pero aquí es importante recalcar, Pastor, que uno de los errores, una de las maneras de pecar más frecuentes con las palabras. Hablamos demasiado pronto, y entonces queremos hacer callar al otro con nuestras palabras. Creo que así se manifiesta este pecado. Hablamos mal, y a veces sin querer, con un tono mal, ¿verdad? Hablamos llenos de ira, hablamos mentira, juzgamos mal, adulamos. Yo creo que la lengua, y la manera de hablar, tiene un sinfín de ramificaciones en las cuales podemos pecar, ¿no? Así que entonces yo creo que debemos de tener cuidado y hacerle caso al apóstol. Hay que ser tardo para hablar, pronto para oír más, y sobre todo Santiago habla de la fe, y el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, si nos vamos a callar y vamos a oír algo, pues oigamos algo bueno también, ¿no? Y qué mejor que oigamos la palabra de Dios. Amén. Y cuando oigamos la palabra de Dios, entonces Dios nos va a transformar de tal manera que hablemos menos y escuchemos más. Y al escuchar más, estaremos escuchando la palabra del Señor. Claro. Creo que eso es importante. Sí, correcto. Pero este es el arte, yo creo que este es el arte más difícil de todos, ¿no? Porque escuchar significa centrar nuestra atención no en nosotros. Por eso es que nos gusta más hablar, porque estamos centrados en nosotros mismos. Escuchar significa estar centrado en la persona que está hablando conmigo. Por eso es que es complicado. O sea, nosotros generalmente somos egoístas, nos centramos en nosotros. Yo tengo la razón y aquel no. Pero justamente lo que está diciendo Santiago es algo muy sencillo, pero muy profundo. Céntrate en lo que las personas te están diciendo, porque lo que las personas te están diciendo es muy importante, o puede ser muy importante. Pero como tú ni siquiera las escuchas, estás perdiendo una gran oportunidad de edificación, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que justamente Santiago menciona. Por eso es que escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Pastor Isidro, ¿y es considerada esta falta de cuidado de las palabras, del juzgar, del criticar con facilidad, está considerada como una tentación? Porque igual tenemos que estar batallando con eso. Es que es bien fácil hablar de más. Ese es el gran problema. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice Santiago, primero escucha. Porque si no escuchas, es posible que hables lo que no tienes que hablar. O que te consten las cosas. Exacto. Porque a veces no nos consta. Muchas veces y hacemos un juicio. Las cosas y nosotros juzgamos a la gente. Generalmente escuchamos una parte y ya emitimos un juicio. Y cuando escuchamos a la otra, a veces ya hablamos de más. Ya dijimos, y después simplemente como las avestruces casi queremos
en esconder nuestra cabeza en la tierra, ¿no? Y ahí decir, ya nadie me vea porque ya cometí un error. Bueno, es que es complicado, justamente lo que está diciendo justamente Santiago, ¿no? Escuchar es un arte. Escuchar es amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es escuchar. Por eso es que aquí dice, hermanos, todo hombre, es decir, toda la raza humana, hombre y mujer, sea más pronto para escuchar. Pero les digo, eso no es tan fácil, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que nuestros problemas son tan importantes que nos impiden escuchar al otro que tiene otros problemas. Pero tenemos que aceptar que las personas que nos rodean tienen preocupaciones y tienen problemas a los cuales les debemos dar una justa dimensión, porque pueden ser muy importantes, ¿no? Correcto. Y si nos buscan, es porque ellos creen que pueden contarnos las cosas sin ningún inconveniente y sin pensar en que las vamos a juzgar o que les vamos a decir lo que tienen que hacer. Tremendas luchas, ¿no, Pastor Abraham? Es muy difícil oír solamente, pastor. Y creo que todos lo hemos experimentado. Estamos platicando, la otra persona está hablando, expresando su opinión, pero a veces hasta arrebatamos la palabra. Queremos adelantarnos a lo que está pensando y a lo que va a decir y le quitamos la palabra. Muchas veces queremos que nuestra opinión prevalezca, que lo que nosotros creemos y opinamos sea lo que prevalezca al final. Y hablamos mucho. Y algunos creen que el hablar mucho es hasta sinónimo de poder y de influencia sobre los demás. Hablar. Hay un versículo que a mí me gustó mucho en la lección, Pastor, Isaías 54. Sí. Creo que ahí está el secreto para empezar a dominar este gran mal. Isaías 54. Dios, dice así, Dios, el Señor, me dio lengua de sabios. Es decir, ¿quién puede darle al hombre la manera de hablar sabiamente? Dios. Nosotros no. Es un mal que nos domina constantemente hablar mal. Pero, si se lo pedimos a Dios, Él nos va a dar lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Maravilloso eso, ¿no? Qué hermoso tema. Saber hablar, saber decir la palabra oportuna, saber decir lo que necesita el otro, saber decir esas palabras sazonadas con sal, que tengan sabor, que tengan aliento alcanzado, esperanza, ¿verdad? Para el que necesita aliento. Esas palabras solamente las da Dios. Y enseguida miren lo que dice. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Así que no solo la palabra, el oído también debe ser sabio. Ahora dice mañana tras mañana. Yo creo que todo cristiano debiera ir mañana tras mañana para que Dios nos enseñe a hablar. Y delante de Dios sí no le podemos estar refutando a Dios. Yo creo que cuando hablamos con Dios sí nos callamos y aceptamos todo. Entonces aprendamos a oír con Dios para que después podamos saber hablar. Ahora, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Tu lección de escuela sabática todos los días. Tu lectura de la Biblia devocionalmente. ¿No? Escucha himnos, escucha sermones, está en contacto con Dios. Ponte en comunión con Dios. Ponte en el perímetro de Dios. Así es. Cuando tú escuches la palabra del Señor, estarás escuchando sabiamente. Y Dios te va a enseñar a hablar sabiamente. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, ahora, todo esto nosotros podemos conectarlo fácilmente con algunas de las grandes enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, esta de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. ¿Por qué dice la lección de esta semana que uno debe ser tardo para hablar y pronto para escuchar? Vean lo que dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta el pecado. Pero el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, habla menos. Porque cuando hablas de más, seguramente hay pecado. Ahí dice, ya dice aquí, o sea, ni siquiera nosotros estamos diciendo otra cosa, lo está diciendo el sabio Salomón. Ya se te fue, en las muchas palabras dijiste algo
que quizá ni siquiera te diste cuenta. Pero cuando después lo analizas la persona, o la persona me dice, oye, me dijiste esto, y uno dice, yo cuando te lo dije no te dije nada. Por eso uno debe ser cuidadoso, por eso es que la tentación grande que se nos pone, yo creo que con lo que se ha mencionado hace un instante, colocándose en las manos del Señor, es como puede ser vencida, ¿no? Claro que sí, a esa parte justamente regresaremos, que Dios nos ayude no solamente a pronunciar palabras sabias, sino que también nuestro oído sea sabio al escuchar cada mañana la voz de Dios a través de su palabra. Si les parece bien, vamos a hacer una siguiente pausa y vamos a regresar al final de esa lección número 3, soportar la tentación. Ya regresamos. Hemos llegado a la parte final del repaso de esta lección número 3, soportar la tentación. Y vamos a analizar este punto, nacidos de la palabra. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, llegamos al secreto de cómo enfrentar las tentaciones y salir victoriosos. ¿Quién y qué hace el Señor para que nosotros podamos ganar esa victoria? Sí, lo interesante justamente es que Santiago en el versículo 17 dice, toda dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por su voluntad Él nos engendró por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Este es un texto muy, muy precioso porque dice que Dios nos hace el gran regalo. Es una vida nueva y transformada. Hemos nacido por la palabra. No hemos nacido porque nosotros seamos muy buenos. No hemos nacido porque nosotros tenemos, como algunos dicen, el poder para vencer, el poder para ser diferente, como algunas personas mencionan que el ser humano tiene un montón de poder y que solamente hay que dejarlo salir. Lo que Santiago dice, ¿sabes qué? Si quieres vencer, la victoria viene del cielo, porque de allá viene todo el don perfecto y también de allá viene todo buen regalo. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas a la tentación, debes pensar en que Dios es el que está enfrentándose contigo a la tentación. Y yo creo que nosotros debiésemos pensar como José, ¿cómo haría este gran mal? Y pecaría contra Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo. Escondidos y abrigados en el poder de Jesucristo. Así no en nuestro poder. No. Hay que ir con el que sí puede vencer. Sí, por eso es que aquí estamos hablando de que tiene que ver con nacer de la palabra. Es decir, hay que conocerla. Si yo no conozco la palabra, ¿cómo puedo saber la forma en que los personajes bíblicos se enfrentaron a la tentación? Porque todos ellos se enfrentaron a la tentación de diversas maneras. Unos cayeron, otros no. Unos fallaron en unas cosas, pero después los vemos triunfando en otras. ¿Cómo es que pasaron del fracaso al triunfo? A través de su palabra. ¿Cómo es que nosotros podemos también pasar del fracaso al triunfo de la misma manera, ¿no? Correcto. Y también la lección nos comenta, Pastor Abraham, desechar lo malo, ¿verdad? Sí, Pastor, yo quisiera hacer una comparación entre Santiago 1:15 y Santiago 1:18. Dice el versículo 15, y cuando su mal deseo, está hablando de nosotros, cuando nuestro mal deseo ha concebido, esa palabra concebido, produce el pecado. Es decir, nosotros alimentamos el deseo y entonces se concibe el pecado. Y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. Concebir, engendrar. El concebir y el engendrar da vida. Nosotros damos vida al pecado y nos mata el pecado. Producimos muerte. Y el versículo 18 dice, por su voluntad Dios nos engendró por la palabra. ¿Sí? Nosotros engendramos pecado, concebimos pecado. Dios a nosotros nos engendra por la palabra de verdad. Para que seamos primicias de sus criaturas. Somos primogénitos de Dios, somos primicias de Dios. Así que nosotros nos dedicamos a concebir y a engendrar pecado, muerte, y entonces Dios se dedica a engendrar vida. Una nueva vida
en nosotros. Amén. Bendito sea Dios, que Él no se fija que somos productores de pecado y entonces Él quiere cambiarnos, porque el plan de Dios es la vida eterna para nosotros. Él nos ama, Él quiere nuestro bien y entonces nos regala eso, un nuevo nacimiento. Porque nosotros lo único que podemos producir es Muerte. pecado y muerte. No sabemos hacer otra cosa porque el mal está dentro de nosotros. Entonces, para solucionar ese problema, Dios nos engendra para vida nueva. Y entonces dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Las primicias quiere decir propiedad. Ahora somos de Dios. Era una ofrenda dedicada a Dios las primicias y también eran santas. Somos primicias, es decir, somos propiedad de Dios y somos santos para Él. Es una transformación total. Bendito sea Dios. Pastor Abraham, significa esto que estamos imposibilitados completamente. También la lección nos habla del sumo sacerdote Josué, por ejemplo. No podemos quitarnos las vestiduras sucias, aunque dice aquí desechar lo malo. Ni siquiera eso podemos hacer, ya lo dijiste tú, solamente generamos muerte. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, y es quien viene y nos cambia ese vestido sucio. Yo creo que debemos alabar el nombre de nuestro Dios, porque Él nos da una nueva vida. Él quita los andrajos de pecado y nos pone un manto de justicia. Amén. ¿No? Eso es, y no hay otra cosa más que alabar al Señor, y entonces, si ya nos dimos cuenta que tenemos una nueva vida en Él, pues hay que vivir con esa nueva vida que Él engendra en nosotros. Claro que sí. Sí, yo creo que aquí nosotros debiésemos recordar un poquito qué son esas buenas dádivas imperfectas, ¿no? Porque a veces no lo logramos entender. Bueno, todo eso tiene que ver con todos los dones espirituales y materiales que recibimos del cielo. Porque del cielo recibimos lo material: casa, comida, trabajo, auto, si es que lo tenemos, familia, o sea, todo eso lo hemos recibido del cielo. Pero junto con todo eso, hemos recibido todos los dones espirituales. Y esos dones espirituales, nosotros, la única manera de saber que existen es estudiando otra vez su palabra, ¿verdad? Ahí regresa una y otra vez el asunto. Si la persona no estudia la palabra del Señor, se le va a hacer muy difícil que él pueda desechar toda inmundicia. ¿Por qué? Porque la inmundicia es aquello que se ha acumulado con el transcurso del tiempo y nosotros lo tenemos. Por eso dice, ¿qué tienes que hacer con la inmundicia? Desecharla. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué tengo que desechar la inmundicia? La respuesta es, porque no te sirve para nada. O sea, mientras que Dios te da buenas dádivas y todo don perfecto, uno tiene la inmundicia, y entonces la inmundicia ocupa tanto espacio que cuando vienen los regalos del cielo, no hay lugar como para que ellos entren. Hay que formatear el disco duro, pastor. Bueno, esa sería la expresión, ¿no? Hay que formatear el disco duro para que entonces venga lo otro. Y eso significaría desechar la inmundicia, porque la inmundicia no te está sirviendo para nada. Por el contrario, lo único para lo cual te está sirviendo la inmundicia es para que te pierdas, ¿verdad? Por eso cuando naces de la palabra, cosas que no te gustaban, te empiezan a gustar. Cosas que te gustaban, las empiezas a desechar. Y entonces vienen las personas y dicen, ¿cómo le hiciste? Yo he escuchado muchas personas que dejan de fumar, dejan de tomar, y cuando se encuentran con los amigos dicen, oye, debiste haber pagado un dineral. Y las personas a veces dicen, bueno, la verdad es que no. Oye, pero ¿cómo le hiciste para cambiar? ¿Verdad? ¿Cómo le hiciste para cambiar? Y la respuesta es muy simple: acepté a Jesús como mi salvador personal. Entendí la palabra, acepté a Jesús como mi salvador personal, y entonces ahora sí se desecha la inmundicia. El problema es que a medida que seguimos caminando y caminando, a veces otra vez seguimos llenando el costal, ¿no? El costal de inmundicia, nos olvidamos de los dones, seguimos echándole al costal, y al rato venimos cargando el costal de inmundicia, olemos mal porque finalmente es algo inmundo, y no nos damos cuenta nosotros, pero quienes se dan cuenta es las personas que nos rodean. Cuando nosotros llegamos a darnos cuenta, otra vez, haciéndole caso a lo que dice Santiago, desechemos ¿qué cosa? La inmundicia, dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y maldad,
recibid con mansedumbre la palabra implantada que os puede salvar. Y el versículo 22, pero sed cumplidores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, no es suficiente oír la palabra, es bonito escucharla, pero dice Santiago, lo más lindo es practicarla. ¿Y cómo la vas a practicar? Pues desechando todo lo malo que tengas, ¿no? Y cada día no dejar acumular. Deja el espacio. No dejar acumular. Sí, deja el espacio al Espíritu Santo. Es no dejar acumular, ¿no? Sí, no acumules, ¿no? Dice, desechando toda inmundicia. También se puede referir, dice el comentario, o un comentario dice que también se puede referir a la cerilla que se acumula en los oídos, ¿no? Que hay que estar limpiando constantemente. Así que desecha toda inmundicia, quítate también la cerilla. ¿Para qué? Para que puedas escuchar bien la palabra que te puede hacer salvo o que te puede salvar. Amén. Así que escuchemos todos los días la palabra del Señor. ¿Qué es desechar toda inmundicia? Nosotros no podemos desecharlo porque solamente Dios lo puede hacer. El comentarista dice que desechando toda inmundicia quiere decir también iniciar acciones que permitan a Dios que Él quite todo lo malo de nosotros. Es decir, ¿qué acciones podemos hacer? Escuchar la palabra. Como ya dijimos, todos los días hay que beber del agua de la vida, que es la palabra de Dios. Hay que leerla constantemente. A veces no entendemos eso, lo sabemos, pero no lo hacemos. Por eso esto es práctico. Lee tu Biblia todos los días. Está atento y abierto a todo lo que Él te diga. Y el Señor te va a dirigir. Creo que eso es importante. Colócate en el perímetro de Dios. Así. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de esta lección número 3. Soportar la tentación. Creo que ha sido una lección muy práctica y muy bendecida. Y no queremos terminarla sin antes dedicar unas últimas palabras de todos los que componemos este panel. Comenzando con el pastor Isidro. Pues hermanos queridos, yo les invito para que nosotros podamos nacer de la palabra, porque justamente el Padre de las luces, que nos ama, como dice Santiago, es el que anhela que nosotros no tan solo escuchemos la palabra, sino que la llevemos a la práctica, de tal manera que realmente seamos personas nacidas de la palabra que viene de lo alto, ¿no? Muchas gracias. Pastor Abraham. Aunque somos tentados frecuentemente, creo que diario somos tentados, entonces tenemos que estar listos diariamente, leyendo la palabra del Señor. La victoria nos es prometida. Podemos vencer el pecado, podemos vencer la tentación, hacerle frente a la tentación, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, estamos imposibilitados para vencer, pero Jesús es poderoso para poder vencer. Así que cuando enfrentes a tentaciones, cuando el enemigo te quiera derrotar, cuando quiera que esos caballos de Troya entren y te destruyan, escóndete, abrígate en el Señor Jesús y en su palabra. Y de esa manera estaremos listos para que el Señor gane la victoria por nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos la próxima semana a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Esperamos contar también con tu presencia. Muchas bendiciones para todos. Hasta la próxima. Así estamos avanzando en el repaso de la lección y ya viene la lección número 3, que tiene una gran cantidad de asuntos que son muy importantes que los veamos, porque tiene que ver con las tentaciones. Y hay muchas personas que tienen a veces ideas equivocadas en relación a la tentación, y yo creo que esta lección va a dejar todo en claro. Correcto. Una lección muy desafiante. Pastor Abraham, también le damos una cordial bienvenida. ¿Qué te pareció? Gracias. Es una lección de esperanza, creo yo, ¿no? Porque todos hemos pecado, todos pecamos, pero esta lección nos dice cómo es que podemos vencer al pecado. Correcto. ¿Sí? De estar tomados de la mano de Dios, y entonces Dios nos ofrece la victoria.
sobre cualquier pecado que sea. Una lección muy práctica, ¿no, pastor? Sí. Muy apropiada para la vida diaria. Así es. Yo creo que esta lección nos va a dar fortaleza para llevar una vida consagrada al Señor. Claro que sí, así sea, pastor. Como cada semana queremos proporcionarles un bosquejo con los 3 puntos principales, a nuestro parecer, de lo que será el desarrollo de la lección. Proporciónanos, pastor Isidro, el primer punto de este. Sí, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la lección de esta semana, tanto la parte del domingo como la parte del lunes hablan de que la tentación no es pecado. Es la primera sección en la cual nosotros podemos dividir la lección. Correcto. A tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería el segundo punto del bosquejo? El segundo punto, pastor, es piensa antes de hablar. Sí, en la vida práctica hablamos de más, hablamos mucho y en un tono y de una forma mal. Yo creo que al repasar esta lección vamos a darnos cuenta que debemos ser tardos para hablar, prontos para oír. Ya lo vamos a ver. Claro que sí. Y el tercer punto, si les parece bien, nacidos de la palabra, que vendría a ser justamente la solución, ¿verdad?, estos 2 problemas que acabamos de mencionar. Exacto, me parece que nosotros no estamos siguiendo tanto el orden de la lección, pero sí el orden en que nos parece que viene al final una solución, de la cual también habla la lección, ¿no? Aunque habla un poco antes, nosotros estamos poniendo al final, porque es la solución. Correcto. No hay otra manera de que nosotros en un momento determinado podamos pensar antes de hablar, ni hay otra manera en que en un momento determinado nosotros podamos hacer frente a la tentación. Claro, más que nacidos en la palabra. Nacidos de la palabra es la única, yo no encuentro otra manera. Y revestidos de la armadura. Sí, esa es la única forma. Claro que sí. Si les parece bien, entonces para... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos a punto de iniciar el desarrollo de una lección de Escuela Sabática Más. Queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida y decirte que nos sentimos felices de que este espacio que se ha preparado para el repaso de la lección esté siendo de bendición para tu vida, como lo es para la nuestra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3, titulada Soportar la tentación. Una lección muy interesante que me gustaría introducirla de la siguiente manera. No sé, creo que todos hemos alguna vez leído esos escritos de Homero, la Ilíada de la Odisea, donde se nos habla del caballo de Troya. Algunos dicen que es un mito, algunos dicen que es una realidad, algunos dicen que es una mezcla de las 2 cosas. Lo cierto es que en esa batalla de el caballo de Troya, donde los griegos lucharon contra los troyanos, todos nosotros sabemos que mandaron un caballo, un instrumento, ¿verdad? Y entonces ellos, basados en la belleza de ese caballo y tal vez basados en su superstición, pues creyeron que era una ofrenda para su diosa Atenea, así que decidieron introducirlo a su campo, dentro de sus murallas. Y entonces dice a todos los que siguen este bosquejo, vamos a proporcionar nuevamente el punto número 1, es la tentación no es pecado, domingo y lunes. El segundo punto, piensa antes de hablar, que sería la parte del miércoles, y nacidos de la palabra, que vendría a ser la parte del martes y del jueves. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta lección número 3, soportar la tentación. Ya regresamos. Estamos listos para el desarrollo de la lección número 3, soportar la tentación. Y no queremos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Te pedimos que nos acompañes en esta oración. Cariñoso Padre, gracias porque nos tienes aquí, listos para la historia que finalmente ellos estaban celebrando, y del caballo de Troya bajaron los soldados griegos y abrieron las puertas y entonces aniquilaron a todo el ejército troyano. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a hablar justamente acerca de la tentación, de cómo es que Satanás prepara tentaciones para acabar con la vida de los hijos de Dios, los hijos fieles de Dios. Y quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que
que el enemigo tiene sus propios caballos de Troya. Están parados justamente delante de nuestra mente y delante de nuestro corazón. Nuestra decisión será si les abrimos, si los dejamos entrar. Porque si nosotros permitimos que esos caballos de Troya entren a nuestra vida, esas tentaciones seguramente nos destruirán. Qué bueno que tenemos a alguien poderoso que nos puede ayudar a tomar buenas decisiones. De eso hablaremos en esta ocasión. Como verás, la lección será práctica, pero también muy desafiante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Y queremos también, como cada semana, darle la bienvenida a nuestros dos amigos de esta mesa, el pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a esta lección número 3, pastor.